todos los compañeros que están en este momento Buenos conectados. días. Espero que estén muy Buenos bien. días, doctor. Vamos a dar continuidad a nuestro programa de capacitación con vigencia 2023 y el día de hoy pues vamos a ver el riesgo mecánico que está incluido dentro de nuestra matriz de peligros y riesgos. Entonces los invito a que cada uno por favor abra las cámaras para poder tomar el registro fotográfico y poder dar inicio ya a la capacitación. Muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, listo. Bueno, Fanny, ahí estás. Claudia Pineda, por favor. Aldemar, Paula Cero, Dianita Muñetones. Sus camaritas, por favor. Quiero verles sus caritas. Bueno, es una sonrisa, por favor. Fanny. Carita de foto, por favor, todos. Listo, vamos. El primero. Vamos por la segunda. Sonrían, por favor, veo dientes. Julie, sonrisa. Ok. Y una tercera foto. Doctor Carlos Fernando, muy serio. Sonrisa, por favor. Vale, listo. Bueno, compañeros, ya estuvo. Todos tuyos, María. Listo, entonces vamos a compartir un videíto inicialmente para que pongamos atención. Son de 3 minuticos nomás, entonces ya nos gustaría saber, nos quiere compartir algo del video que haya, que le haya llamado la atención y que sea de vital importancia, de acuerdo pues a seguridad y salud en el trabajo. Marinita, yo digo que en todo se evidenció la falta de elementos de protección personal. Muy bien, Glorita, perfecto. En varias ocasiones vimos que muchos trabajadores no tenían esos elementos de protección necesarios para poder minimizar esos accidentes, ¿verdad? ¿Qué más vieron de pronto? Imprudencias de parte del trabajador en muchas ocasiones, que no verificaba para hacer sus labores teniendo las precauciones necesarias. Muy bien, doctor Ildefonso, muchas gracias por la participación. Muy importante esto, la importancia del autocuidado, ¿verdad? Que todos tenemos que tener desde nuestra parte ese fomento de cultura de autocuidado para pues nosotros mismos proteger la vida de cada uno. Entonces es muy importante esta parte. ¿Alguien más vio algo más relevante, más importante en ese video? Vimos máquinas en movimiento, ¿verdad? Sí. Sí, que Entonces aún habiendo máquinas no usaban guantes ni nada como para evitar. exacto. No usaban esos elementos de los accidentes. protección al manipular máquinas. Y estas máquinas en movimiento pues producen unos riesgos muy importantes en la salud de cada uno de nosotros. Entonces, la prevención en el manejo de máquinas en movimiento. Muy bien. ¿Alguien más vio alguna otra cosa en el video? Vimos también que hay en el video falta de barreras de protección, ¿cierto? Vimos que un trabajador se cayó porque no había una barrera que impidiera pues la caída de este trabajador. Entonces es muy importante pues la implementación de estas medidas de protección dentro de las actividades. ¿Alguien más de pronto que quiera aportar? Pienso que falta de capacitación también para los empleados, porque al hacer tantos y a cometer tantos errores, eso es debido a que no tienen ni la precaución ni la formación. Perfecto, claramente vimos ahí cómo operaba un trabajador una maquinaria a toda velocidad, no tenía esa precaución o también tenía pues desconocimiento en el manejo de ese tipo de maquinarias, ¿verdad? Entonces lo que nos acaban de socializar es muy cierto y muy importante, falta de capacitación. Todas las personas o los trabajadores
deben tener una previa capacitación para el manejo de alguna maquinaria o alguna herramienta de trabajo. ¿Alguien más quiere aportar? Vimos también en una parte del video la importancia de mantener las áreas en perfectas condiciones de orden y aseo, ¿cierto? Como no había orden y aseo, por eso también hubo una caída de personas en el sitio o en el área de trabajo. Vimos también que una máquina o una herramienta que estaban manipulando, pues se le cayó una parte. Entonces, muy importante también el mantenimiento de estas máquinas o herramientas que nosotros utilicemos de acuerdo pues a nuestras funciones. Otra parte muy importante que vimos fue la señalización. Si hay un área señalizada, pues está previniendo que llegue a ocurrir algún accidente de trabajo, entonces es muy importante tenerlas en cuenta, tanto desde el área de seguridad en el sentido de señalizar, como en las personas cumplir con los reglamentos y con las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y también, pues por último, vimos que todos los accidentes se presentan previos a unos incidentes, ¿no? Unos incidentes que se van presentando durante la realización de nuestras actividades y que si es un incidente podemos manejarlo, eliminarlo o sustituirlo para que no se llegue a materializar y no se llegue a convertir en un accidente de trabajo. Entonces, todas en un video de 3 minutos pudimos observar varios aspectos importantes que permiten tenerlos en cuenta para no sufrir algún accidente laboral. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver el riesgo mecánico y elementos de protección personal que hacen énfasis pues al video que acabamos de ver y a las actividades que realizamos desde la unidad de pensión. Bueno. Listo, entonces el riesgo mecánico está identificado dentro de nuestra matriz de peligros y riesgos porque en el momento en que nosotros realizamos actividades siempre vamos a utilizar algunas herramientas. En el caso de nosotros que somos netamente, pues no netamente, pero el 90% hace actividades administrativas, pues va a adquirir una herramienta que en este caso va a ser como el equipo de cómputo, que es la herramienta de nosotros para poder desarrollar en el día a día nuestras actividades. Entonces, estos factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos, llámese en máquinas, herramientas, piezas, materiales proyectados, sólidos o fluidos, son todos estos riesgos mecánicos que se pueden presentar en el área de trabajo. La lesión sobreviene generalmente por fricción, se presentan golpes, se presentan atrapamientos, proyecciones de partículas. Esto depende pues de la actividad que se esté desarrollando de parte del trabajador. En nuestro caso, aparte del computador, ¿qué herramienta también ustedes pueden utilizar? Alguien que de pronto quiera aportarnos acerca de este tema. Bueno, entonces todos utilizamos solamente computadores. Bueno, pues de pronto les quiero manifestar que aparte de un computador, nosotros también en el área de trabajo tenemos otras herramientas. ¿Perdón? Bueno, voy a seguir. Entonces, aparte del computador, tenemos otras herramientas que son necesarias para las actividades que nosotros tenemos en el día a día. Otra herramienta puede ser la impresora, ¿verdad? Otra herramienta que podemos de pronto necesitar en algún momento van a ser unas tijeras para cortar de pronto algo que necesitemos. Entonces, pues les quiero informar que en el riesgo mecánico hay situaciones generadas por varios riesgos mecánicos que podemos referenciar y teniendo en cuenta pues que se pueden clasificar en dos principales. El primero es la materialización del peligro frente a objetos inmóviles. Esto quiere decir todos estos objetos que tenemos en el entorno laboral y que no necesariamente tienen que estar en constante movimiento. Se debe tener en cuenta que el trabajo representa una parte dinámica y pueden presentarse situaciones donde su movimiento genere golpes, atrapamientos o contactos con objetos estáticos.
Y también tenemos acá los peligros presentes en partes en movimiento, en elementos como máquinas, equipos y herramientas en donde hay presencia de piezas o componentes con movimiento. Entonces, no solamente donde encontremos máquinas, maquinaria en movimiento, se va a presentar este riesgo mecánico, sino también podemos ver que se presenta o se materializa el peligro también frente a estos objetos que hacen parte del entorno laboral y que son objetos inmóviles. En la parte izquierda, pues vemos algunos ejemplos de estos objetos, como por ejemplo las tijeras, objetos punzantes perforantes. También encontramos lo que son partes en movimiento como taladros, objetos que no son de movimiento, que son como las escaleras, que son como los andamios, partículas de objetos proyectados, pérdida del equilibrio cuando el personal trabaja en alturas, impacto de artículos que caen. Todo esto hace referencia a todo lo que se abarca el riesgo mecánico. ¿Pero cuál? ¿Usted tiene 0 porque no entregó? Bueno, es muy importante también Y tener ya lo arregló. en cuenta cuáles son esas consecuencias más frecuentes de la materialización del peligro mecánico, y estas pueden ser golpes, cortes, laceraciones, abrasiones, punción, choques, aplastamiento, muchas veces amputaciones, entre otros factores. En la parte de la imagen vemos cómo en la parte administrativa se presentan estos peligros también. Golpes por algún objeto presentado o alguna herramienta, en este caso de la imagen, unas tijeras. Y la otra imagen vemos pues una persona manipulando el martillo, que el martillo viene siendo la herramienta que también puede producir algún riesgo dentro de las actividades laborales. Bueno, listo. Dentro de las malas prácticas que pueden desencadenar un accidente, ante la presencia del riesgo mecánico encontramos uso de equipos, máquinas o herramientas defectuosas o en mal estado. Es por eso que se ve la necesidad de que cada vez que nosotros vayamos a utilizar alguna herramienta en nuestro trabajo, verifiquemos primero que esté en óptimas condiciones, y en caso de evidenciar que la herramienta está defectuosa, pues no hacer uso de esta herramienta, sino reportar directamente al área de seguridad y salud en el trabajo para que primero que todo pues reemplacen esa herramienta por una en buenas condiciones, y segundo pues para que se lleve como un seguimiento de estas herramientas que de pronto pueden ocasionar algún accidente. Desconocimiento, como lo veíamos ahorita en la participación de ustedes, donde decían que la falta de capacitación es muy necesario, porque un desconocimiento por parte del trabajador respecto al uso, almacenamiento o mantenimiento seguro de algún equipo, máquina o herramienta puede producir un accidente laboral. Retirar o no contar con resguardos de seguridad en equipos y máquinas. Básicamente, la mayoría de herramientas tienen resguardos de seguridad que hace que estos no se activen en el momento que no estén siendo utilizados y que se pueda llegar simplemente al manipular la herramienta a presentarse algún accidente laboral. Ausencia de equipos o herramientas adecuadas para cada tarea. Entonces es muy importante saber qué herramienta es la indicada para realizar una tarea determinada y no asumir que nos sirva para una tarea que tengamos que no sea el uso adecuado, pero pues que de pronto nos pueda servir. Esto no lo debemos hacer porque pues en este caso pues se puede llegar a producir un accidente laboral por no utilizar una herramienta adecuada. El no uso de elementos de protección personal adecuados según el análisis de riesgo. Cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, determinamos de acuerdo a las actividades qué elementos de protección personal son los adecuados para que las personas realicen sus actividades. No todas las actividades tienen la necesidad de utilizar un elemento de protección personal. Pongo como ejemplo una persona que su cargo sea secretaria, recepcionista, va a estar sentada siempre en un equipo de cómputo o en un puesto de trabajo donde haya de pronto una línea telefónica. Esta persona pues no va a necesitar
colocarse un casco o no va a necesitar colocarse unos guantes o unas gafas de seguridad, porque pues el ejercicio, la actividad que está desempeñando dentro de la entidad, pues no requiere para algún riesgo que se presente en este momento, como un riesgo mecánico, que sea manipulación por herramientas o por maquinarias en movimiento. Entonces, no todas las actividades que se desarrollen en una entidad es, pues, el uso obligatorio de elementos de protección personal, pues, no es relevante. Por eso nosotros cada vez que hacemos nuestra matriz de riesgos, que la actualizamos, hacemos este análisis para verificar si alguna persona cambió de actividad y en la actividad que está desarrollando, qué riesgos están en el entorno y cómo se pueden manejar o se pueden minimizar con el uso de los elementos de protección personal. La ausencia del análisis previo de los riesgos de la tarea, lo que les venía diciendo. Se debe hacer un análisis previo para verificar la persona antes de que se siente a desarrollar sus actividades, qué elementos de protección personal son los que requiere para que no se llegue a presentar algún incidente o algún accidente. Deficiencia en las condiciones de orden y aseo en el sitio de trabajo. Muchas veces los accidentes de trabajo pueden ocurrir simplemente por falta de orden y aseo. Es por eso que hay la necesidad de que nosotros tengamos nuestras áreas de trabajo en total orden y aseo para que no se llegue a materializar ninguno de estos riesgos. Bueno, ¿en dónde está el riesgo en una máquina? Entonces, encontramos que las máquinas tienen partes móviles que al entrar al contacto con las partes móviles de la máquina, la persona puede ser golpeada o atrapada. Muchas veces hemos visto accidentes laborales de atrapamiento o golpes, que eso produce que de pronto una persona quede lesionada al momento de manipularla, bien sea en la mano, bien sea en alguna parte del cuerpo. En los materiales utilizados, otro peligro se deriva del material procesado en la máquina por contacto con el mismo o porque el material pone en contacto al trabajador con la parte móvil de la máquina. Entonces es muy importante pues tener presente siempre que el riesgo va a existir siempre que haya una máquina en movimiento. Y lo mismo en la proyección de partes de la misma máquina. Entonces muchas veces no la máquina en sí produce el accidente, sino pues la proyección de las partes que se hace desde esa misma máquina. Respetar las recomendaciones del fabricante. Esto es muy importante. Si nosotros nos damos cuenta, todas las herramientas y máquinas que se compran siempre vienen con unas recomendaciones del fabricante y es muy importante que las tengamos en cuenta. Muchas veces nosotros sacamos la máquina, la herramienta de la caja y botamos la caja con el manual donde vienen estas recomendaciones del fabricante y es súper importante que las tengamos siempre a la mano y siempre tenerlas en cuenta en el caso que se requiera por alguna consulta que necesitemos hacer, tanto de la máquina o el equipo o la herramienta. Acá en estas recomendaciones del fabricante también vamos a encontrar el mantenimiento preventivo que se le debe hacer a esta máquina, cada cuánto, y todas estas recomendaciones del fabricante que se tienen que tener siempre presentes para la manipulación de cada una de las herramientas o máquinas. Otra medida preventiva que tenemos es estandarizar procedimientos seguros para el uso o intervención de equipos, máquinas y herramientas. Entonces, siempre debemos tener presentes los procedimientos que se implementan en las áreas de trabajo para poder manejar o manipular esta herramienta o esta maquinaria que en el caso de algunas actividades es necesaria para cumplir con nuestras actividades laborales. Definir instrucciones de comportamiento seguro en las áreas con presencia del riesgo mecánico. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las instrucciones que se den desde el área de seguridad y salud en el trabajo o desde los jefes de áreas para el comportamiento seguro en estas áreas, porque pues se va a presentar siempre este riesgo mecánico y pues se tiene que definir estas instrucciones y no solamente definirlas, sino socializarlas.
Restringir el uso de manillas, relojes, anillos, cabellos largos sueltos, entre otros, en las áreas donde hay peligro de atrapamiento con mecanismos móviles. También se han presentado bastantes accidentes donde las personas, por no acatar las recomendaciones que se les da, pueden verse pues envueltas en una situación de atrapamiento cuando encontramos maquinaria en movimiento para nuestras actividades laborales. Entonces es muy importante que estas personas que manejan máquinas en movimiento, pues que sigan al pie de la letra pues todas las instrucciones que se les da para evitar estos accidentes laborales. El hacer el análisis de riesgos a las tareas con el fin de determinar las respectivas medidas de control con el involucramiento de los trabajadores. Es muy necesario que al hacer este análisis de riesgos no solamente participe el área de seguridad y salud en el trabajo o el área de la dirección, subdirecciones o diferentes miembros de la alta dirección, sino que haya participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador es quien va a estar directamente involucrado haciendo la actividad y esta persona es la más adecuada de decir qué requiere, qué necesita, qué puede hacer y qué no puede hacer al momento de realizar su actividad cuando se encuentre manipulando pues estas herramientas, tanto inmóviles como maquinaria en movimiento. Y por último, pues identificar estos elementos de protección personal que sean adecuados. No simplemente es decir, necesito unos guantes y ya, sino saber qué tipo de guantes se necesitan. Cada tarea necesita unos elementos de protección personal. No todos son iguales porque eso depende de la actividad que esté desarrollando la persona. Entonces, una persona que manipule cables eléctricos no va a necesitar unos guantes iguales al que, por ejemplo, manipule un asadón o manipule alguna herramienta de campo. Entonces, es muy importante identificar cuáles son esos elementos de protección personal que nosotros en realidad requerimos para la actividad que estemos desarrollando dentro de nuestras funciones. Bueno, hay unas medidas de protección a tomar por parte del usuario o del trabajador que son súper importantes socializar para que cada uno de nosotros los tengamos en cuenta. El usuario de una máquina, por su parte, deberá adoptar las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en condiciones de seguridad. Entonces, siempre debemos tener presente que todo tipo de maquinaria o herramienta necesita un mantenimiento. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, que es lo que acabamos de hablar, que son los manuales que vienen con la herramienta para tenerlos en cuenta en caso de que se lleguen a requerir para consulta. O en su defecto, las características de estos equipos y sus condiciones de utilización. El usuario deberá identificar sus elementos de protección personal en caso necesario y su adecuada utilización previa a una capacitación específica, que es lo que hemos venido hablando durante esta capacitación, la importancia de recibir una capacitación antes de empezar a utilizar una herramienta o una maquinaria para poder manipularla de manera correcta y no por desconocimiento se llegue a generar algún accidente laboral. Saber parar la máquina antes de usarla, esa es otra norma de seguridad. Nosotros debemos saber bien dónde podemos apagar, antes de manipular pues esta maquinaria, debemos saber dónde podemos apagar la máquina de manera inmediata en caso de que se presente algún incidente y que para que no se llegue a materializar a un accidente laboral, pues podemos parar la máquina antes de que llegue a pasar. Que los elementos a utilizar no entorpecen los movimientos de la máquina. Entonces es muy necesario que cuando hay una máquina en movimiento tengamos muchísima precaución porque muchas veces los mismos elementos que se están ejecutando con la máquina en movimiento son los que producen los accidentes, no tanto la máquina, sino los elementos también que hacen contacto con esta herramienta. Que la zona de trabajo alrededor de la máquina esté despejada, limpia y libre de obstáculos. Entonces es muy importante mantener las áreas de trabajo limpias porque
muchas veces lo que se ha presentado es que por el desorden se puede presentar una caída, se puede manipular mal una máquina y esto hace que pues, se produzca el accidente o el accidente laboral. Que el encargado del área o de la máquina esté enterado cuando una máquina no funciona correctamente. Entonces es muy necesario que nosotros tengamos esto presente, ya que muchas veces la herramienta o la máquina no está funcionando correctamente y nosotros simplemente lo que hacemos es que no la utilizamos y nos devolvemos a nuestro puesto de trabajo y no reportamos esta condición insegura. Entonces es muy necesario que la persona encargada del área o la persona que vaya a tener contacto, pues esté enterado de que esta maquinaria en el momento no está en funcionamiento, está defectuosa y no se puede utilizar en el momento. Para eso hay que dar aviso mediante el formato de actos y condiciones inseguras al área de seguridad y salud en el trabajo para que elimine o minimice el riesgo de algún accidente laboral. Y por supuesto que toca hacer una clase de señalización para que la persona que va a entrar a manipular esta herramienta, pues con la señalización sepa que no debe utilizar la máquina porque en el momento se encuentren de manera defectuosa. Y la disposición de los elementos de protección personal que sean necesarios de acuerdo pues a la actividad que nosotros estemos realizando. No sé si hasta ahí hayan preguntas o de pronto alguien quiera comentarnos algo. Por mí súper claro. Listo. Bueno, entonces continuamos. Esto es un dato súper importante que les quise socializar el día de hoy para que lo tengamos presente. Entonces, en nuestro país, 1 de cada 5 accidentes de trabajo está relacionado con máquinas o con el uso de herramientas. Una buena parte de los más graves también tienen que ver con máquinas y determinadas herramientas. Entonces, el índice de accidentabilidad por riesgo mecánico, pues es muy alto, ¿no? Entonces, para que lo tengamos siempre presente, porque muchas veces no le ponemos la importancia que le debemos prestar, porque muchas veces lo vemos insignificante. Esto significa que en muchas ocasiones las personas que trabajan sufren lesiones y mutilaciones en su cuerpo e incluso llegan a perder la vida a causa de sus instrumentos de trabajo. A menudo los elementos de seguridad existen, pero están mal diseñados, fabricados con materiales inadecuados o no se someten a las necesarias inspecciones y controles periódicos. Esta parte es muy importante porque los elementos de protección personal, digamos que tienen como una ficha técnica donde todo se rige bajo normatividad. Entonces, para la fabricación de unos guantes, de unas gafas, de unos protectores auditivos, siempre se va a requerir la normatividad, porque hay una normatividad específica para cada elemento de protección personal en cuanto a lo que es el material de su diseño y a otros ítems reglamentarios que tienen que cumplir estos elementos de protección personal. Es por eso que nosotros, en el momento en que necesitemos adquirir algún EPP, no lo podemos hacer en cualquier tienda que encontremos, digamos que a la esquina o alrededor de la entidad, porque lo primero que tenemos que revisar es que compremos estos elementos de protección personal en los sitios que están legalmente establecidos y que cumplen la normatividad en su totalidad, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no cualquier elemento de protección personal que se consiga en cualquier lado nos va a servir porque pues como medida de prevención lo primero que tienen que hacer es mirar la etiqueta y mirar el rótulo que viene en cada elemento de protección personal para verificar el material en el que esté diseñado, la norma en la que se está cumpliendo con la fabricación de ese elemento de protección personal. Y otras veces dificultan la realización del trabajo e incluso constituyen un riesgo en sí mismos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, ahora les quiero dejar un video en cuanto a lo que son los elementos de protección personal y cómo utilizarlos, para que por favor. Entonces, de acá el video que acabamos
en el video que acabamos de observar, pues vimos todo lo que pues en la diapositiva anterior estábamos hablando en cuanto a el equipo de protección personal que debe ser adecuado a cada actividad que se vaya a desarrollar. Dependiendo de la actividad, pues se suministra estos elementos de protección personal. Y estas son las fichas técnicas, es un ejemplo de una ficha técnica para que nosotros tengamos presente que pues cada elemento se le tiene que establecer esta ficha técnica porque es donde va a entrar la definición del elemento de protección personal. Aparte de eso, los materiales con los que está elaborada esta pieza, las características especiales en el diseño y se tiene que ver también la normatividad aplicable. Entonces vemos que en la parte de normatividad tenemos que enfocar la norma que esté presente, que sea adecuada al elemento de protección, el elemento de protección personal que vayamos a utilizar. Entonces es muy necesario que cuando se presenten estos casos, cada elemento tenga su respectiva ficha técnica. Dentro de esa ficha técnica también debe estar el riesgo que controla este elemento de protección personal y la fecha o las observaciones de la inspección antes de uso. ¿Sí? Un elemento de protección personal antes de su uso debe ser inspeccionada. ¿Por qué? Porque pues debemos verificar que el elemento de protección personal esté en óptimas circunstancias y que no de pronto salga defectuoso, no nos fijemos y en el momento en que estemos realizando la actividad, pues aún con elementos de protección surja algún accidente laboral por la falta de inspección de estos elementos. Un elemento de protección personal también tiene que hacerse, dependiendo del elemento, tiene que hacerse un debido mantenimiento. Si hay necesidad y cada cuánto, pues eso lo trae pues la ficha técnica y también estar en constante inspección porque pues los elementos se pueden dañar, se pueden perforar y no pueden estar cumpliendo pues con el objetivo principal que es el de proteger al trabajador. Entonces es muy importante hacer estas inspecciones. Y pues también dentro de esa ficha técnica debemos tener presente que hay unas precauciones y unas limitaciones en cuanto a ese elemento de protección personal que vamos a utilizar. También vemos que pues la manipulación de cargas es un riesgo mecánico que se presenta porque pues vemos que al coger cajas, archivadores o cualquier mobiliario de oficina hay que evitar la manipulación incorrecta de la carga para evitar dolores de espalda y hacerlo de forma correcta. Recordemos siempre que al agacharnos debemos separar los pies, flexionar las rodillas para coger la carga, manteniendo la espalda recta, aproximar la carga al cuerpo y elevar la carga utilizando los músculos de las piernas para no forzar la espalda. Es muy importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones porque muchas veces nosotros tenemos que agacharnos a recoger, llámese una caja o un objeto que esté en el suelo. Y el solo hecho de nosotros no sabernos agachar a recoger esa carga, pues ya estamos propiciando que lleguemos a tener de pronto alguna clase de lesión en nuestra espalda, en nuestro cuerpo. Caídas de objetos en manipulación, entonces al tener manipulación de cargas también se pueden presentar caídas de objetos, entonces como las baldas de una estantería, un archivador o un mueble, por lo que los armarios deben estar sujetos a la pared de forma correcta y no deben de cargarse excesivamente porque pues se puede llegar a materializar pues el accidente laboral. Manutención o manipulación mecánica de cargas es el conjunto de operaciones de manutención, levantamiento, transporte y descarga o cambio de lugar de cualquier material por métodos mecánicos, es decir, mediante equipos de manutención tales como carretillas, automotoras, puentes grúa, accesorios y transportadores. Entonces es muy importante que sepamos pues cuál es la diferencia y por qué en este caso pues el manipular cargas hace parte del riesgo mecánico que tenemos identificado dentro de la entidad. También nos regimos bajo el marco legal, que era lo que les estaba diciendo anteriormente, que pues nos regimos bajo la normatividad y en este caso la resolución 2400 de 1979 y la ley 1562 del 2012. Siempre tenemos que tener presente el marco normativo porque pues son los que nos dan los lineamientos correctos y obligatorios para tener en cuenta todo lo que hace parte del riesgo mecánico y sus elementos de protección personal. No sé si al momento hayan preguntas, hayan inquietudes.
No, señora. Bueno, pues espero que eh, les haya servido mucho esta pequeña capacitación que muchas veces nosotros pensamos que no son necesarias o muchas veces pensamos que nosotros en el entorno laboral no estamos expuestos a este tipo de riesgos y con esta capacitación lo que se quería es aclarar muy bien en qué consiste este riesgo mecánico y qué elementos o qué herramientas tenemos a nuestro alrededor que puedan llegar a materializarse en algún riesgo, en algún accidente laboral por falta de conocimiento de cada uno de nosotros. Bueno, entonces muchísimas gracias por la participación, muy amables y que tengan un excelente día. En el Gracias, chat les voy a Marinita. compartir el Muchas registro para gracias. el quiz, por muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Marina, gracias por Gracias, recordarnos. buen día. Gracias Muchísimas por gracias. recordarnos estas cosas. Sé que no lo has dicho muchas veces, pero de la repetición queda lo aprendido. De verdad, muchas gracias Exactamente. por tu tiempo. Muchas veces dicen otra vez, pero a veces es importante como recalcar un poquito Eso y no importa que sea repetitivo, pero que se quede algo en la mente de uno es importante. exacto, claro Sí, que sí. muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias y ya les comparto entonces el link de la asistencia. Muchas Marina, gracias, Marina. ¿me regalas Bájalo. también la presentación y los links de los videos para colgarlos en nuestra página en Talento Humano, por favor, Vale, para listo. los que Ya no te los pudieron envío asistir? entonces. Muchas Gracias. gracias. Bueno, a todos un feliz día. Gracias, Chaito. igualmente. Muchas gracias por la capacitación. Buen día para Bendiciones todos. para todos. Chao. Buen día.